Siento. Gracias. Qué hermoso que Dios nos ha dado el privilegio una vez más de comenzar el año en este edificio que Él ha proveído por nosotros. Cada uno que Dios ha prohibido para poder tener este servicio y más que nada su palabra, que es la estrella de nuestra vida, ¿verdad? Espero que hayan tenido todos un feliz año nuevo. Se ve que estamos más hinchaditos, parece que nos fue bien. Amén. Este domingo es el primer sermón del año. Y qué mejor manera de empezar el primer sermón del año que con el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que después de nuestra pausa que tuvimos para nuestra serie de Adviento, retomamos ahora una vez más a nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Ya sé que fue hace un año que leímos de San Lucas, pero ojalá que se acuerden cada sermón que se ha predicado, ¿verdad? Ya lo tienen memorizado todos, viviéndolo, ¿verdad? Quiero que veamos, ¿verdad? Ahora, al mirar nuestro texto, tenemos que hacer una pregunta para poder entender lo que quiero exponer. Y el título del sermón se llama ¿Deberíamos juzgar a otros? ¿Verdad? Y todos tienen diferentes respuestas, unos sí, unos no. Quiero que leamos nuestro texto primero y luego podemos contestar esta pregunta, ¿verdad? Que está aquí. Lucas capítulo 6, comenzando en el versículo 36 al 45. Y dice así, comenzando en el versículo 36, sean ustedes misericordiosos así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y será dado. A medida buena, apretada, remecida y rebostante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con la que miden, se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y porque miras la mota de en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendiman uvas de un zazar. El hombre bueno del bueno tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Padre Celestial, venimos aquí a ti, Señor, este primer domingo del año, que, Señor, te pedimos que puedas tú tomar este tiempo para examinar el corazón de cada uno individualmente, Señor, que en este momento, Señor, no muevamos codos y apuntemos alrededor, sino que podamos ver nosotros mismos, nuestros corazones,
pero necesitamos tu luz de tu palabra y tu espíritu que revele, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor, y nuestras actitudes, primeramente. Que, Señor, tu palabra nos santifique, que tu nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado, Señor, esta mañana. So te pedimos sabiduría y entendimiento y mentes que no estén ocupadas en otras cosas, sino que estemos sentaditos, escuchando y discerniendo cada palabra, porque pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Leí una ilustración que es muy identificable sobre excusar nuestras faltas, porque nos gusta excusar nuestras faltas a nosotros. Como se dice, somos un excusado, ¿verdad? Había mencionado esta ilustración antes y pues obviamente me gustó, y se trata de un joven que llena un cuestionario para la universidad. Cuando tus hijos van a la universidad y se van a vivir ahí en el colegio, tienen que llenar un cuestionario para poder ayudar a determinar la compatibilidad de los compañeros con los que van a habitar. Entonces quieren estar seguros que pongan compañeros que puedan completarse uno al otro, ¿verdad? Que puedan ser compatibles, si se puede decir. Entonces hay preguntas en ese cuestionario para poder ponerte con el compañero apropiado. Y la pregunta que se hace y dice, ¿tú haces tu cama regularmente? Yo sé que muchos de ustedes sí, sus hijos hacen sus camas regularmente. Otra pregunta es, ¿tú te consideras una persona ordenada? Que no tienes un mugrero. El joven marcó, sí, pero su mamá se halló la encuesta y vio la respuesta de su hijo, y conociendo a su hijo muy bien, le preguntó a su hijo, oye, ¿por qué andas echando mentiras? Y el joven respondió, pues tengo que decir que sí, porque si no me van a poner ahí con un vago cochino todo el semestre. Apestamos, pero no vemos que apestamos, ¿verdad? No queremos que los otros apesten. Todos tenemos el problema de excusar nuestras propias faltas y magnificar las faltas de los demás, ¿verdad? O sea, excusamos las de nosotros, pero magnificamos las de otros para que nos cubran a nosotros. Aquí en nuestro texto de esta mañana, particularmente en el versículo 37, tenemos uno de los versículos más mal entendidos, más mal utilizados y abusados de toda la Biblia. No juzgáis. No me juzgues. No me condenes. Este versículo es uno de los más memorizados, incluso entre los perdidos, entre el mundo. El mundo se sabe este versículo de memoria. Y de toda la Reina Valera, de lo que quieras, se lo sabe. Por ejemplo, las indiscreciones morales que se cometen se defienden con: todos somos pecadores, todos somos humanos. La Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Este pasaje es citado a menudo por aquellos que no quieren escuchar ni someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando un cónyuge se señala un pecado, ¿verdad? Un cónyuge está señalándole el pecado al otro, o cuando quieres corregir a un hijo, especialmente a un adolescente o a un hijo adulto, muchas veces te tiran en la cara al abordar a alguien mal que ha tenido un comportamiento inadecuado. Te tiran a tu cara, no me juzgue, que eso no es lo que la Biblia dice. No ponen caso en todo el sermón, pero eso sí se lo saben, ¿verdad? Y incluso después de este sermón, cuando salga y les pregunte de qué se trató el sermón, es que no debemos de juzgar. Eso es lo que van a... Vimos esto en el 2024, ¿verdad? Con todo lo que estaba pasando, el mundo dividido, ¿verdad? Las moralidades
a muchos, gente moral o gente cristiana, porque no todos eran cristianos, pero eran gente morales, expresaron un advertimiento contra nuestra sociedad por la falta de moralidad, ¿verdad? ¿Y qué dijo la gente? Cuando nosotros nos quejábamos de la moralidad, de las cosas que estaban pasando en el mundo que eran incorrectas. Por eso no es raro que citen mal el sermón de nuestro Señor Jesucristo, porque lo tenemos hecho por Mateo, en Mateo capítulo 7, versículo 1, es idéntico al versículo 37. Lo que hacen es sacan y citan para contestar nuestra actitud de juicio. Hey, ustedes son bien juzgamentales. Pero esta mañana quiero aclarar para que tengamos una comprensión, porque hay una comprensión distorsionada que usan en esta sección. Deben juzgar los cristianos, particular. Quiero que veamos lo que Jesús realmente quiso decir aquí. Así que quiero concentrarme en esto antes de que podamos ver el resto del texto. Les advierto de una vez que no vamos a pasar más del versículo 38. Ya para decirles va a haber parte 2. Aquí vamos a atorarnos en esto para poder entender lo demás. Si no, no vamos a entender lo demás, si no agarramos bien. Lo primero que necesitamos es contexto. Contexto, hermano. Recuerda que el contexto es rey para interpretar la Biblia lo más preciso posible. La respuesta a la pregunta, ¿deberíamos juzgar a los demás?, se puede responder simplemente mostrándoles lo que no significa. Vamos a ver lo que no significa para poder ver el significado de lo que Cristo está diciendo. ¿Amén? ¿Vamos bien? Y algo que voy a probarles esta mañana no significa que Jesús está prohibiendo que aún no hagamos evaluemos morales, que es que la forma que el mundo piensa, ¿verdad? Que no debemos de evaluar ni juzgar morales. Eso no es lo que está diciendo Cristo. Eso es lo que les voy a probar, ¿verdad? Dicen, no juzguéis. No hagas evaluaciones o no me valores, no me juzgues moralmente, ¿verdad? No me condenes. Es más, no debes de condenar a nada ni a nadie. El amor es el amor. Si se quiere una persona con un animal, ese es amor. Si un hombre y una mujer se quieren en ciertas, en amor como para reunirse como esposa y esposa. Si una persona vive sin casarse, pues es cosa de Dios. Tú no debes de juzgar. No le llames pecado al pecado. Es malo condenar. Eso no es lo que Jesús está mandando hacer, porque nos está dando un mandato. Jesús no se contradice a él mismo para comenzar. Vamos a ver que Jesús no se contradice a sí mismo, porque si vemos los evangelios y a través de los evangelios, él nos enseña que debemos hacer continuamente juicios morales sobre las personas y los asuntos que hay en el mundo. La iglesia también ha distorsionado este texto. Por eso vemos que los líderes y pastores se les dan un pase cuando han fallado moralmente o cuando son descalificados bíblicamente. Se les mantiene en sus puestos porque no son juzgados. No juzgues. Y los dejan en esas posiciones. Si interpretamos Mateo capítulo 7, versículo 1 y versículo 37, que es lo mismo que dice Cristo, de la manera en que el mundo quiere que lo interpretemos, entonces no podríamos decir que existe tal cosa como, por ejemplo, el adulterio. El adulterio lo llamamos como no condenarlo. No podríamos llamarlo adulterio, sino le cambiamos el nombre.
estaban en adulterio. No, era nomás un romance, ya se le quitó, ya está para atrás con su esposa o su esposo. Es nomás un romancito, mira, tenía sentimientos para él o para ella y pues no sé, ahí pasó algo, pero nomás era un romance, no es, ¿cómo vas a decir adulterio? Verás que el mundo quiere hacer que el pecado sea pequeñito. Es solo un pequeño pecado. Cuando veo que parejas las juntan y se juntan y aunque los padres no están en consciente a eso, ¿qué dicen? Bueno, como quiera Dios sabe, no necesitan casarse. Solo es un pecadito. El mundo quiere hacer el pecado que sea atractivo y no condenatorio. Pero los cristianos nos ha llamado Cristo que seamos sal y luz del mundo. Y debemos hacer juicios morales sólidos. Pero debemos hacerlo con una actitud humilde y amorosa. Eso es lo que el resto del texto nos enseña. Esta sección nos enseña esto. Todo es cuestión de actitud. Benaventuranzas son actitudes en la persona y Cristo dice, bienaventurados los que tienen esta actitud. De eso se trata. No hay nada más dañino por la causa de Cristo que los creyentes que gritan usando un lenguaje duro y condenatorio a otros, una actitud de ira cruel y sin amor, juzgando a los que están en pecado. El punto es que los creyentes no deben manifestar una actitud crítica, juzgadora, y de buscar las de fallas, siempre buscando las fallas, siempre siendo negativos, siempre quejándose de las cosas. Se quejan de todos. Siempre estando conscientes de los problemas menores, nomás es todo lo que ves, los problemitas chiquitos de la vida de los demás. A todos los demás te los llevas de encuentro. A tus cónyuges, a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a tus amigos en el trabajo. Y los que no los criticas, el momento en que se vayan en contra de ti, pum, ya les corta la cabeza también. Los creyentes deben hacer juicios morales guiados por el Espíritu, pero no de manera cruel y sin amor. MacArthur dice, el primer mandamiento de no juzgáis y no ser juzgados no impide evaluar la condición espiritual de una persona y confrontar su pecado. De hecho, los cristianos son mandados a tener discernimiento y ser astutos como las serpientes, inocentes como palomas. Lo que este mandato prohíbe es condena dura, crítica, sin compasión, vengativa de los enemigos, como si uno estuviera investido con el poder del juicio final. Así que Jesús no quiere decir que nunca, en ningún sentido o en ninguna medida, juzguemos las acciones o las palabras de otra gente. Al contrario, dice que lo hagamos. Si observas el versículo 37 y el versículo 41 y luego ves Mateo 7, versículo 1 y 5, lo que indica esto es que cuando la propia vida es pura, cuando tienes un corazón puro, él o ella debe buscar sacarse la paja del ojo de su hermano. Primero tú. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 6. Y lo que hace Pablo solamente está exponiendo lo que Cristo había predicado y lo pone en una manera práctica para nosotros. Gálatas capítulo 6 dice, en el versículo 1 y el 2 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, si pescas a alguien en un pecado, y a lo mejor quizás ellos no saben que están pecado, o a lo mejor sí saben, pero lo sorprendes en una falta,
Ustedes que son ¿qué? Espirituales, que son maduros, deben de tener una conciencia, restaurarlo en un espíritu de ¿qué? Mansedumbre, mirándote a ti mismo, mirándote a ti mismo. ¿Por qué? Si no te miras a ti mismo, si no vienes con un espíritu humilde, de mansedumbre, vas a caer, tú también seas tentado. Tú también vas a caer. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley. ¿De quién? De Cristo. Lo que te está diciendo acá Cristo en Mateo, te está diciendo así es como lo haces. No vayas con una actitud juzgamental porque no vas a edificar a la persona, al contrario, la vas a apachurrar. Así que Pablo explica la actitud apropiada de no ser que hipócrita cuando vas y corriges a alguien. Debemos ser especialmente cuidadosos al juzgar los motivos de alguien simplemente absorbiendo sus acciones. No se puede juzgar de lejos, hermano. Y mucha gente ve que hay cosas y están pasando cosas, pero no están ahí al tanto ellos y van y ¿qué pasó? Si necesitas preguntar sobre lo que está pasando, entonces no estás involucrado en la vida de esa persona. Y como dice mi hermana Domínguez, cállate la boca, ¿verdad? Y no lo dijo de una manera mala cuando ella lo dice esto, ¿verdad? Pero me gustó mucho hace años, ¿verdad? Y sí es cierto, hermanos, en veces tenemos que callarnos la boca y orar, ¿verdad? Mi esposa me quitó de la nota eso, pero ya salió en el de inglés, ahora sale ahorita, porque dice, oye, vas a comenzar mejor diles que mejor no digas nada. Dijo, no comiences el año así. Le dije, bueno, pues, si ya me conocen, ¿para qué vienen? ¿Verdad? Pero es que es cierto, hermano, o sea, cállense la boca si no saben de lo que están hablando. ¿Por qué es tan así de fuerte? Porque te vas a traer condenación a ti mismo. Te estoy suplicando, mejor cállate porque te vas a condenar tú mismo. Estás en peligro de ser separado de Dios. Hermanos, es como un accidente, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Da un accidente, un choque, hay policías, investigadores, los bomberos, están todos, y ahí estamos. ¿Qué pasó? Ora por los investigadores, ora por los policías, ora por las familias, por los doctores. Si no sabes, si no estás ahí, quieres venir a la vida de uno y observes de lejos, like, oh, eso se mira esta persona como que es así, como que es allá, oye, ora, ¿verdad? Amén. O sea que simplemente ora por ellos, al menos de que tú te condenes a ti mismo y te conviertas un hipócrita. Es triste decir algo, hermanos, que voy a decir ahorita. Ya con eso, si hay aquí gente del mundo, yo creo que ganaría aquí nomás predicando esto. Porque te digo esto, es triste decirlo, cuanto más conozco a los cristianos, cuanto más he estado en la vida cristiana, como pastor o como siervo, aunque no soy siervo como pastor, pero en cualquier posición, es triste, hermanos, confesar que entre más veo, nosotros los cristianos, y digo nosotros, a menudo somos un grupo muy crítico, muy hipócrita. Tendemos a ser críticos unos con otros, hermano. No nomás atropellamos al mundo ciego y los apachurramos y nos creemos más que ellos, aunque están ciegos y tú ves, y es por gracia que tú pudiste ver, si nunca hubieras podido ver, si Dios no te hubiera dado vista. Pero sino a nuestros propios hermanos, en nuestras propias casas, en nuestras propias iglesias. Somos muy juzgamentales. Tenemos tendencias de criticar y desmunizar a los sermones.
yo puedo predicar mejor, o por qué predica así, o por qué dice eso, ya me cayó mal. O muchos aspectos de nuestros servicios, por ejemplo, en cómo tenemos los ministerios, o cómo alabamos, cómo cantamos, qué himnos, qué no himnos, cómo adoramos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque simplemente no nos agrada. Y si no nos gusta, lo criticamos. Pero dice algo muy importante D.L. Moody, algo que dijo una vez D.L. Moody. Dice, pues encontrará cientos de críticos entre los cristianos profesos, pero todas sus críticas no llevarán ni una sola alma a Cristo. Nunca prediqué un sermón que no podría ser desmenuzado y encontrarle defectos. Siento que Jesucristo debería tener a un representante mucho mejor que yo, pero he vivido lo suficiente para describir que no hay nada perfecto en este mundo. Y si vas a esperar hasta encontrar un predicador perfecto o un servicio perfecto o reuniones perfectas, temo que tendrás que esperar hasta que llegue el milenio. Lo que queremos es mirar a Cristo. Terminamos o pararemos de buscar faltas inmediatamente. Bueno, la iglesia tiene una necesidad desesperada de una corrección bíblica sólida. Y como el dicho dice, si estás buscando faltas para corregir, trata de mirarte en el espejo. Algunas, en realidad, aplican mal el texto aquí que tenemos en Lucas 37 para evitar ser corregidos. Lo primero que dice, pues, ¿quién eres tú para decirme? Y si entendemos que es corregido, que podemos ser corregidos, no, esta persona no, esta tampoco, ese no tiene derecho a decirme nada. O sea, ¿por qué? Verdad es verdad, hermanos. Punto. La verdad, si viene de una persona, un enemigo, o viene de un amigo, lo que sea, verdad es verdad. Y tenemos que ser humildes para aceptar la verdad. No porque la persona que te dice, sino porque estás viendo a Cristo. Max Ander escribe, una cosa es ejercer juicio y otra muy distinta, tener una actitud crítica. Una es una acción que puede llevarse a cabo quizás con motivos correctos o incorrectos, pero la otra es calidad de carácter negativa. Nuestra respuesta habitual, dice, a las escrituras, dice él, debe ser, ¿qué hay de mí? En lugar de ¿qué hay de los demás? Richard Pritchard comenta, no juzgues. Jesús no está diciendo que nunca deberemos, aquí viene el balance ahora, los voy a balancear, los voy a traer para atrás. Dice, Jesús no está diciendo que nunca deberíamos emitir ningún tipo de juicio. Todos los días hacemos cientos de juicios sobre las cosas que nos rodean. Está mal, por ejemplo, formar parte de un jurado y emitir un veredicto. No es malo tampoco que, por ejemplo, pueda recibir una persona una promoción basada porque te están juzgando en el trabajo. Tampoco está mal que las escuelas juzguen a ciertos estudiantes dignos de un alto honor en la graduación.
Todos tenemos que tomar decisiones todos los días que involucran a otras personas. Juzgamos apariencias. ¿A poco no? Juzgamos comportamientos. ¿A poco no? Juzgamos en la manera que habla la gente. Juzgamos actitudes. Juzgamos ética de labor, de cómo trabaja la persona, si es flojo o no es flojo, si es activo o no es activo, si es productivo. Juzgamos la culpa o la inocencia. Juzgamos a qué persona le vamos a creer y a qué persona no le vamos a creer. Cualquiera que sea el significado de las palabras de Jesús, dice, no puede significar que nunca juzgaremos en ningún sentido, en ningún momento. Por lo tanto, entonces, el problema que Jesús está abordando no es el acto de juzgar tanto como nuestros motivos para juzgar. Una vez más, Jesús no está abordando más bien el acto de juzgar, sino nuestros motivos en cómo juzgamos. En Juan capítulo 7, versículo 24, Jesús nos ordena que continuamente juzguemos, imperativo presente, ¿verdad? Con juicio justo. El calificativo aquí es justo. Lo tienes que hacer justo, juicio justo. Jesús prohíbe la hipocresía y un espíritu de condenación que surge de una autojustificación. Jesús conoce nuestras tendencias común a justificarnos a nosotros mismos y a culpar a los demás. Ya nos conoce, ¿verdad? Por eso Jesús termina la sección del sermón que se trataba, si se acuerdan, el requisito de amar incluso a nuestros enemigos que vimos la última vez que estuvimos en Lucas. Él sabía que trataríamos de evitar sus demandas juzgando a nuestros enemigos y tratando de excusarnos a nosotros mismos. Estaba difícil lo que dijo Cristo, ama a tus enemigos y no nomás los ames, sino hazles bueno. Y Cristo ya sabía. Por eso nos da una fuerte exhortación o corrección aquí en estos versículos 36 y 37, para mostrarnos cómo debemos concentrarnos en dar misericordia y compasión. No juicio, incluso hacia aquellos que nos han hecho daño. Así que para ayudarnos a aplicarlo, Jesús muestra que debemos concentrarnos en juzgar nuestros propios pecados primero, o seremos como el ciego que trata de guiar a otro ciego, versículos 39 y 40. Solo cuando hayamos juzgado nuestros pecados podremos comenzar a ver claramente y ayudar a otra persona con sus pecados, versículo 41-42. Jesús nos pide que hagamos un profundo examinación de corazón, porque solo un buen corazón puede producir, ¿qué? Buen fruto, versículos 42 y 43. Así que para amar como debemos, como nos dice Jesús, debemos concentrarnos en mostrar misericordia hacia los demás, pero también en juzgar nuestros propios pecados primero. Henry Bosch dice, no seas demasiado duro con las personas que pecan, porque la vara con la que mides a otro puede algún día ser usada para medirte a ti mismo. Una pregunta. Déjame decirte esta pregunta. O déjame preguntarte esta pregunta. Especialmente ahora que vamos a comenzar el 2025. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? Yo espero que realmente sí la quieras. Hermanos, entre el mundo y cristianos,
malinterpretan esta palabra. Puedes amenear. Amén. Amén. Y amenear todo lo que quieras. Pero muchos no saben qué es tener la bendición de Dios. Aunque es claro en la Biblia. Lo vemos en las vidas de todos estos hombres imperfectos. Abraham, Isaac, José. Lo vemos en David, que estamos estudiando ahorita. La palabra bendición viene de hablar bien de uno, dar un buen reporte. ¿Qué pasa cuando tú llegas a tu casa, cuando eras niño, y tenías puras Fs? O no sé cómo es en español, ¿verdad? A lo mejor es un 50. O hay unos de 30 o 40 aquí, estoy seguro. Hay unos cerotes también. ¿Qué pasaba cuando llegabas con un reporte que hablaba de ti? Ese reporte habla de todo lo que hiciste en la escuela todo el año. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Te iba bien o te iba mal? Y incluso cuando tienes mal reporte en el trabajo, en cualquier parte, te pueden hasta correr y tiene consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando tienes esa A, ¿verdad? Ese 10. Como yo sé que muchos de ustedes aquí así eran, estudiantes buenos. Eso habla de ti. Eso es bendición. Cuando se habla bien de ti, cuando hay bien reporte de ti, el reporte mejor que podamos recibir es de Dios. Y cuando decimos, Señor, yo quiero tu bendición, lo que estamos diciendo, Señor, yo quiero un buen reporte de ti, yo quiero placerte a ti, Señor. Cuando decimos, bendecimos al Señor, cuando venimos esta mañana a bendecir al Señor, estamos hablando y dando un buen reporte de Dios porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, ha enseñado compasión de nosotros, nos ama, aunque el mundo está quebrado, aunque las circunstancias están mal, sabemos que Él es fiel y sabemos que al fin Él trabaja todo para bien, para aquellos que lo aman y son llamados a su propósito. Eso es lo que hacemos. Nosotros queremos venir a la iglesia para ser bendecidos y qué bueno. Pero nosotros venimos a bendecir a Dios también, hermano. Y cuando salemos y nos dan a nosotros complementos, ¿qué hacemos? Gloria a Dios. Praise the Lord. ¿Por qué? Porque sé que es Dios el que me ha dado eso y bendigo a Dios. Mi vida es una bendición a Dios. Mi vida es un reporte bueno hacia Dios. Pero ¿qué es lo que pensamos los cristianos? Tan bebitos, yo creo, enanos, los baby Yodas, que tienen años y todavía no agarran el 5 o el 20 o como se diga. Pensamos que la bendición es, quiero que Dios me bendiga, no, hombre, que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en la vida, el dinero, las finanzas, que arregle mi vida, que arregle mis hijos, que arregle mis relaciones, que arregle... Eso es lo que pensamos cuando hablamos de bendición. Que no es malo, hermanos. Para mis hermanitos pequeñitos, niñitos, todavía yo les digo, hasta los grandes, oro que Dios los bendiga de esa forma. Que Dios les provee, que los prospere, pero Él sabe cómo los va a dar. Si oro que seas millonario, a lo mejor te pudres. Mejor, Señor, que se haga su voluntad, pero pruebe por ellos. Yo no sé, pero lo que sí sé es que deseo lo mejor para ustedes en esta vida, que sus hijos estén bien y todo eso está bien, pero ¿quieres ser bendecido por Dios? ¿O nomás quieres las bendiciones y no al bendecidor? Hermanos, es mejor tener un reporte bueno de Dios que del mundo y los que están alrededor. Estoy joven, en mis 20s, mis 30s, no me toman en serio porque estaba muy joven a la palabra de Dios. Ahora ya tengo la coronota de canas y píntate el pelo y vas a verte 10 años mejor. Nunca va a ser feliz a la gente. Estoy gordo. Mira, estás gordo, ya la panza ya parece que tienes 9 meses. Y luego en flaco, estás muy flaco, pos. Nunca vas a hacer a la gente feliz. Mejor ser bendecido por Dios.
me trae un gozo verdadero, porque esa bendición va a durar por una eternidad. Tu aplauso a mí, aunque lo agradezco y me anima y gracias, es temporal. Pero la bendición de Dios es eterna. Es eterna, hermanos. Entonces, vuelvo a preguntar, para que veas que tu vida, tus problemas, aunque son broncotas, hermanos, y son difíciles, no te lo voy a quitar. Hay unos que traemos unas cargotas grandes y son difíciles, y todo lo que te puedo decir es que agárrate en el Señor. Él tiene toda tu lágrima, tiene todo, Él está en tu vida. Al menos cuando menos pienses en la tormenta, Él está ahí, agárrate. No quiero hacer bajo los problemas que tenemos, hermanos. Pero eso no es nada comparado con el problemota que te ha resolvido y que ahora puedes estar en su presencia por la gracia de Cristo y por el trabajo de Cristo Jesús. El problema más grande que tienes en tu vida ya te lo quitó. Ahora nomás tienes que perseverar un poquito, y todo eso horrible que te está pasando, que puede ser, que yo entiendo, hermanos, y lloramos y sentimos, Dios lo está usando para prepararte para gloria. Lo está haciendo para tu bien. Ahora digo, ¿quieres la bendición de Dios este año? Ojalá. Y si quieres la bendición de Dios, en tu vida, debes ir contra la corriente del mundo. Le dijeron que sí, solo les voy a decir que es tener la bendición de Dios. El camino de Dios, por lo general, es contrario a los caminos del hombre natural, esta carne, lo que quiere la carne. El camino del hombre es excusarse a sí mismo, pero juzgar a los demás con una dureza que aún juzgar a gente duramente, pero no a él mismo. El camino de Dios es ser misericordioso con los demás, dado que va en contra de la carne, hermanos. Es algo en lo que siempre debemos trabajar constantemente. Si quieres agradar a Dios y experimentar su bendición, y te prometo esto, no me creas a mí, créele a Él. Pero si tú eres bendecido por Dios, no importa cómo estés afuera de todas las cosas que estás hablando. Es triste los hijos, es triste las relaciones, los matrimonios, es triste la economía, es triste, pero todo eso va a pasar. Así es la vida. Vivimos en un mundo caído. Pero si tú buscas la bendición de Dios, no importa qué está pasando afuera de ti, adentro de ti va a haber una paz, un gozo y un amor verdadero que nada te puede dar, hermanos. Porque si quieres la bendición de Dios, y te digo ahorita, ¿qué es tu problema más grave? Híjole, mira, es que ahorita traigo una bronca financiera que no sé cómo quitármela, ya me van a... ¡Pum! Ya lo tienes. Y luego al rato vas a estar feliz, como una lombriz. Y luego, ¿y ahora qué tienes con la carita? No, es que ahora es que no me gusta aquí. Y la gente, y mi relación, y mi matrimonio, y mis hijos, y ¡pum! Siempre va a haber algo menos. Y nunca vas a estar feliz. ¿Crees que esas cosas te van a traer una felicidad completa? Gloria a Dios nos trae felicidad cuando nuestros hijos están caminando en el Señor. Gloria a Dios cuando vemos que tenemos los biles, tenemos el pan diario, cuando tenemos el trabajo. Gloria a Dios cuando tenemos la salud. Gloria a Dios. Pero Dios quiere llenarte, no con cosas temporales, sino con cosas eternas. ¿Y sabes qué es eterno? Y no es de este mundo, la misericordia, la compasión y el amor de Dios. ¿Y sabes dónde se puede hallar? No en la mentira que el diablo les echa y que dice, no podemos ser como Cristo, no somos Cristo, nunca vamos a ser perfectos. Esa es una mentira del diablo. Porque la Biblia dice que donde vamos a hallar esa misericordia, compasión y amor, donde vamos a poder ver a Cristo, va a ser
en la gente regenerada que tiene a Cristo en su vida. Somos una luz, somos sal y debemos de enseñar y manifestar algo que no es de este mundo, que no es de este planeta. Y si vamos a ser bendecidos por el Señor, entonces tenemos que vivir una vida sobrenatural, hermano. Lo que Jesús nos dio en esta última sección es que vamos a estudiar sobre amar, o la última sección que estudiamos sobre amar, si se acuerdan, amar a nuestros enemigos, fue una descripción. Amar a nuestros enemigos era una descripción. Cristo estaba describiendo lo que es un cristiano y lo que no es un cristiano, si recuerdas. Si recuerdas, él dijo que una verdadera descripción de un cristiano es alguien que no solo ama a quienes le hacen bien o le da bien a los que le dan bien para atrás, sino que ama a los que lo hacen mal y a los que lo tratan mal y a los que los odian, y no nomás los ama, sino le hacen bien. En cierto sentido, Jesús está diciendo que cualquiera puede amar a quienes lo aman, cualquiera puede hacer el bien a quienes le hacen el bien, pero una marca de quienes son personas del reino es quien perdona, ama y hace bien a sus enemigos. Así que en los versículos 36 y 38, Jesús nos está diciendo que amemos y que nos enfoquemos en mostrar misericordia hacia los demás. Puedo decir que una cosa es clara, si no has experimentado la misericordia del Padre personalmente, no puedes mostrar misericordia a los demás. Te lo voy a decir ahorita. Si no has experimentado la misericordia del Padre, nunca vas a poder producir este tipo de misericordia en tu vida. Versículo 36, ¿qué nos dice? Ser misericordiosos como nuestro Padre es que misericordioso. Todo aquel que ha recibido la misericordia de Dios se reconoce a sí mismo como un pecador merecido del juicio de Dios. Si no te ves a ti mismo de esa manera, entonces no has entendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es: yo era una buena persona y solo lo que necesitaba es ir a la iglesia, ir a servicios y leer la Biblia más. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es que estaba desesperadamente alejada de Dios. El evangelio es que estaba completamente culpable de violar su santa ley. El evangelio es que no podía hacer nada por mí mismo para reconciliarme con Dios. El evangelio es de que ninguna cantidad de buenas obras me calificarían para el cielo. El evangelio es: estaba muerto en mis pecados, viviendo según a mis propios deseos de la carne, ignorante de Dios y a sus santos caminos y mandamientos. El evangelio es: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con los que nos amó, aun aunque estábamos muertos, aun aunque éramos sus enemigos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ese es el evangelio. Esa es la gran noticia del evangelio. Y cuando hayas probado, porque ahorita nomás solamente estamos probando, hermanos. Deja que vivamos en la eternidad. Por eso Pablo decía: anhelo la resurrección del cuerpo. ¿Por qué? El espíritu quería alabar al Señor en espíritu y verdad, pero esta carne no nos dejaba. Y Pablo dijo: anhelo la resurrección del cuerpo para poder alabar a Dios como se lo merece. Porque ahorita nomás aprobamos. Pero cuando hemos aprobado personalmente la gran misericordia de Dios en Cristo, entonces aún ahí puedes comenzar a mostrar esa misericordia a otros que como tú merecían juicio. Esta misericordia y compasión
que Dios nos da debería movernos a no buscar la justicia de Dios ni su venganza cuando alguien nos hace daño. Es que me dijo así, me habló y yo voy para atrás. Mira cómo es esta persona. Entendemos que si Dios nos hubiera mostrado justicia en lugar de misericordia, todos estuviéramos pagando nuestros pecados en el infierno ahorita. ¿Quieres justicia? Ok, ten cuidado lo que pides. Porque si quisieras justicia verdadera, todos estuviéramos en el infierno ahorita. Pero en su gran misericordia estamos aquí escuchando su palabra, escuchando el amor de Cristo para ti, para tu vida. Si conocemos a Dios como nuestro Padre misericordioso, entonces debemos, como sus hijos, mostrar su misericordia a aquellos que nos hacen o nos han hecho daño. Hasta aquellos que nos han hecho daño, a todos, hermanos. Porque nosotros nos llevamos encuentro hasta los que no nos han hecho daño, pero con más ganas. Así que cuando Jesús nos ordena no juzgues a los demás, Él no quiere decir que no debemos evaluar las acciones o las creencias o las enseñanzas de los demás. Como mencioné, este tipo de pensamiento a menudo conduce a extremos ridículos que estamos viendo en nuestra cultura tolerante. Comenzamos a tolerar el pecado. Incluso nuestro sistema legal fracasaría, hermanos, si no pudiéramos hacer ningún tipo de juzgamiento. Cuando observamos los mandatos de Jesús, como no den a los santos, a los perros, ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos, en Mateo 7:6, o las advertencias unos pocos versículos más abajo, cuando dice falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, tendríamos que hacer algunos juicios para poder obedecer estos mandamientos que Jesús nos está mandando a hacer. Tendríamos que juzgar quién es un perro y quién es un cedro. Tendríamos que juzgar quién es un lobo vestido de oveja. Jesús tampoco está diciendo que no debemos juzgar como iglesia y como cristianos individuales. No está diciendo que no debemos juzgar el pecado grave o el error doctrinal en los creyentes profesantes. Nunca debemos pasar por alto o tolerar el pecado grave o el error doctrinal de nadie. Jesús en Mateo 8:15 al 17 dejó en claro, como también lo hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 13, que debemos confrontar a un cristiano que peca y si no se arrepiente, eventualmente debemos expulsarlo de la iglesia. Jesús condenó a los fariseos por su mala conducta y enseñanza en Mateo capítulo 23. Pablo condenó a los judíos cuando estaban agregando obras al evangelio y a la gracia y agregaban obras equivocadas, y lo vimos en Gálatas 1:8 y 9. Juan, el apóstol, en 1 de Juan y 2 de Juan, nos enseñó que también expuso y condenó a aquellos que negaban la enseñanza apostólica y les dijo a los creyentes que ni siquiera recibieran tales personas en su casa o les dieran un saludo. Ninguno de estos hombres violó el mandato de Jesús de no juzgar. Entonces, lo que Jesús quiere decir con no juzgar es no juzgues a los demás como para despreciarlos con un espíritu de condenación, suponiendo que conocemos los motivos de su corazón. Eso es actuar como Dios. Nadie sabe la intención, es más Dios. Nunca debe surgir de un espíritu de justicia propia de nuestra parte. Siempre es para edificar, nunca para destruir. Significa nunca juzgar de manera indigna con una actitud que surge de un deseo vengativo o hace que una persona diga va a pagar por lo que hizo.
Ni ver a una persona que te ha hecho mal o a lo mejor te cae mal o te juzgó algo y luego estás ahí regocijando cuando le pasa algo mal. Mira, también mira, me anda juzgando a mí, pero mira cómo andan ellos. En lugar de perdón, queremos que Dios nos castigue. No debemos tener una actitud de alegría, hermanos, cuando escuchamos que una persona que nos ha hecho daño se mete en grandes pruebas. Todo esto refleja un espíritu de juicio en nuestra parte, un espíritu que no tiene misericordia. Jesús ilustra un ejemplo del espíritu crítico en la historia del fariseo y un publicano, si se acuerdan, en Lucas capítulo 18, versículo 11 y 14, cuando va el fariseo y está orando, ¿se acuerdan? ¿Cómo ora el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Gracias a Dios que no soy como esta orla de gente. Imagínate, estafadores, son injustos, son adulteros. Ni siquiera como este publicano que dice, ayuno 2 veces por semana, pago mis diezmos, todo lo que gano, voy a la iglesia, oro, hago esto, hago lo otro. Este hombre era moralista y orgulloso y menospreciaba a los demás porque no eran tan buenos como él. Pero una persona que no juzga que juzga humildemente es diferente. Se ve a sí mismo como un pecador, como el otro que oró, que dijo Cristo, pero este oró, no pudo ni mirar al Señor porque dice, Señor, un pecador como yo. Esa es la persona que quieres que te ayude porque entiende y tiene comprensión. Esta visión correcta de sí mismo lo liberará para poder mostrar misericordia, no juicio a sus compañeros pecadores. Perdonar a un pecador es liberarlo de la culpa y del castigo de su pecado, hermanos. Te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. Permítame ya acabar y dejarles, ahora sí ya, con una última ilustración de nuestro Señor Jesucristo. En la parábola que cuenta acerca de 2 esclavos que debían a un rey diferentes cantidades de dinero, ahí mismo en Mateo capítulo 18, versículo 35 es lo que quiero que vean, pero si recuerdan, en esta parábola dice que Cristo dice que se encontraba el primer esclavo, debía el equivalente de millones y millones de dólares. ¿Ok? Además de esto, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía tendría que ser vendido para saldar la deuda. Pero no nomás debía millones y millones de dólares que nunca podía pagar. Pero esa deuda era tanta que a su esposa le iban a vender separada, a sus hijos los iban a vender cada quien separados y él separado, él iba a estar en la cárcel para siempre y le iban a quitar todo lo que tenía, iban a vender todo lo que tenía. Esa es una deuda que nadie puede pagar. Cuando le rogó al rey este hombre, este siervo, que fuera paciente con él, que fuera misericordioso con él, el rey, ¿qué hizo? Se compadeció y le perdonó toda la deuda. Wow. Pero luego este mismo esclavo, justo después de que le perdonaron la gran deuda, salió y agarró a un compañero esclavo que le debía solo unos pocos de miles de dólares y le exigió que le pagara. Esta deuda no era completamente imposible de pagar como la de él. El esclavo perdonado de gran deuda exigió a su compañero que le devolviera cada centavo.
y él no le mostró misericordia. Lo echó a la cárcel, hermano. Y esto habla más todavía horrible de este corazón, porque no nomás lo echó a la cárcel. Si él, es increíble que tenía una falta de misericordia, lo echó a la cárcel porque pudo haber trabajado lo que le debía. No era la deuda que él tenía, pudo haber, pues en la cárcel no vas a pagarme nunca. Bueno, te voy a dejar ir, pero ahí me comienzas a pagar. Hasta la cárcel lo puso. No tuvo misericordia ni compasión. Pero el rey se dio cuenta de este hombre que él había perdonado una gran deuda. Este rey que le había mostrado una gran compasión y misericordia a él. Entonces, cuando el rey se enteró de cómo había tratado a su compañero, arrojó al primer esclavo, al que le había perdonado, lo metió a la cárcel y le exigió que le devolvería todo lo que le debía. A los chicharrones, hermanos. Ahí es donde va a tener que pagar todo, a los chicharrones. Separado de Dios. Y fíjate lo que dice Jesús en el versículo 35. Así mero, así también mi Padre celestial hará con ustedes si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. No decimos bien, lo va a perdonar si él se arrepiente o primero que me pida el perdón y luego yo le pido perdón. Eso no es realmente un perdón de todo corazón que está pidiendo Cristo. Por el contrario, debemos perdonar a la persona en nuestros corazones, así como Dios está dispuesto a perdonar a todo pecador que se vuelve a Él en arrepentimiento. Un espíritu que no perdona, es un espíritu de juicio opuesto a la misericordia de Dios. Por lo tanto, debemos estar marcados, si somos cristianos, por un espíritu no perfecto, pero un espíritu misericordioso, no por un espíritu crítico y de juicio. ¿Debemos juzgar a los demás? Sí, pero nunca como Dios, nunca sentados con una condenación final, ni con una actitud condenatoria. Si hemos de juzgar, debemos de ver nosotros primero. Y claramente tenemos que sacarnos antes de sacarle la pajita, ese pedacito, dice que tienes un pedazote de madera grande, más grande tú que la persona. Quítatela tú primero. Nunca juzgamos como si conocéramos el corazón del hombre. Siempre debemos hacerlo en amor para edificar y acercarlos a Cristo. Seamos misericordiosos como Él fue misericordiosos con nosotros. Nunca olvidemos su misericordia hacia nosotros, hermano. Vamos a ponernos de pie. Bueno, Señor, te doy gracias porque no nomás me diste esta palabra, sino la prediqué 2 veces ya y soy más acontable ahora. Y Señor, el juicio comienza primero en tu casa. Y aquí, estando con mis hermanos, Señor, te pido que ninguno de nosotros puede salir aquí ignorando lo que se acaba de predicar. Verdaderamente, si hemos aprobado de ti, ninguno podemos ir y comer y después que se nos olvide esto. Señor, esto es algo que tiene que manifestarse en nuestras vidas todo el año. Y eso te pido, Señor, que sé que te hemos fallado y te pido que nos perdones por nuestros pecados, Señor, como iglesia. Señor, te pido que tú manifiestes, Señor, en tu palabra un autoexaminamiento, Señor, en nuestras vidas.
Y que en lugar de, Señor, levantar los ojos y ver, mira cómo me tratan a mí, en lugar de ver, mira cómo yo estoy tratándolos a ellos. En lugar de ver cómo me están amando a mí o cómo están o qué me están dando a mí, es cómo yo estoy amando, cómo yo estoy tratando. Señor, que podamos tener misericordia y compasión, Señor, de uno al otro. Para que el mundo vea, Señor, que somos esta luz y esta sal que es contra la corriente del mundo. Y que a nosotros puedas enseñarnos, Señor, que aunque es imposible para nosotros actuar de esta manera, nada es imposible para ti. Que tú seas el que hagas este trabajo en nosotros, Señor. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.